empezar a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, hoy día ya nos toca estudiar lo relacionado al virreinato. Mira, bien, vamos a repasar todo virreinato esta clase, ¿sí? Empezamos entonces. Ahora sí, una cordial bienvenida a todos los estudiantes, señoritas, caballeros, bienvenidos. Empezamos la clase de hoy. El día de hoy vamos a repasar el virreinato del Perú, ¿ya? Toda la etapa del virreinato. Obviamente, esto va a incluir las reformas borbónicas, ¿ya? Todo ello. ¿Te acuerdas o no? A ver, vamos a ver. La primera imagen, a ver rapidito, profesor, la primera imagen. La primera imagen tiene que ver con el territorio virreinato, profe. Pero mira, vamos a hacer un versus, ¿da? Atención, ¿ah? Porque todo esto abarca el repaso. Mira, este es el mapa del virreinato cuando comenzó el siglo XVI y acá en el siglo XVIII. ¿Ves el cambio con las reformas borbónicas? En el siglo XVI, XVII y comienzo del XVIII, el mapa del Perú era todo esto que es verde, el virreinato de Perú, ¿sí o no? Pero ya con las reformas borbónicas el mapa del Perú cambia, ¿o no? Por eso, para el Perú, la reforma borbónica significó perder territorio, ¿sí? Otro. La segunda imagen que ves es el Cabildo de Lima. La tercera imagen tiene que ver con el virrey Francisco de Toledo. Al otro lado ya hemos dicho que está el mapa de virreinato, reformas borbónicas. La famosa mina de Potosí. ¿Y este lugar, te acuerdas cómo se llamaba? En el virreinato, el convictorio de San Carlos, ¿no? El convictorio de San Carlos. Muy bien. A continuación, vamos a repasar el virreinato. Es un tema que ya hemos tratado en clase, pero que ahora más que todo vamos a repasar para refrescar conocimientos. Comenzamos. El virreinato fue creado en 1542 por Carlos I. Ya sabes que Carlos I es el mismo que Carlos V, ¿no? No te olvides que Carlos I aprobó las nuevas leyes. Y las nuevas leyes tenían que ver con, a ver, nuevas leyes. Claro, las nuevas leyes tenían que ver con unas disposiciones que aprobó el rey Carlos I en la que crea el virreinato, crea la audiencia de Lima y elimina las encomiendas en la primera vida y prohíbe el servicio personal gratuito. ¿Cuáles eran las autoridades metropolitanas? Aquellas que estaban en España. Autoridades metropolitanas. Número 1, autoridades locales. Autoridades metropolitanas, aquellas que están en España, profesor, en la gran metrópoli. Autoridades locales, aquellas que están en el Perú, profesor. Muy bien, sigamos repasando. Primera autoridad metropolitana, el rey, profesor. El rey es la primera autoridad metropolitana, ¿correcto? ¿Qué hay en cuanto al rey? Hemos aprendido que el rey de España era de dos dinastías, ¿no? La primera dinastía se llamaba Habsburgo y la segunda dinastía se llamaba Borbón. Dinastía Habsburgo y dinastía Borbón. Por ejemplo, ahí aquí lo tenemos. A ver, ¿quién es él? A ver, ¿quién es él? Él es Carlos I. Ya te dije. Él es Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Románico Germánico. ¿Te acuerdas cuando estudiamos ese capítulo? Aprendimos que Carlos I era hijo de Juana la Loca, o Juana simplemente, reina de España, y Felipe el Hermoso del Sacro Imperio Románico Germánico. ¿Sí o no? Mientras fuimos colonia de España, dos dinastías nos gobernaron. La primera dinastía se llamaba Habsburgo y la siguiente dinastía se llamaba Borbón. ¿Qué otra autoridad importante estaba en la gran metrópoli? El Consejo de Indias, una institución muy poderosa que se encargaba de administrar y gobernar todas las colonias americanas.
¿Sí o no? El Consejo de Indias era una institución tan poderosa que incluso cumplía función de máximo tribunal de justicia. Claro, para todas las colonias era el máximo tribunal de justicia. Además, se encargaba de, claro, el Consejo de Indias se encargaba de asesorar al rey. Enviaba al Perú visitadores o funcionarios para que investiguen o para que supervisen la labor de todos los trabajadores o funcionarios. Y cuando un funcionario acababa su mandato, ellos le realizaban el juicio de residencia, acuérdate. El virrey. El virrey es una autoridad muy poderosa a nivel local. Es el representante personal del rey. Por ejemplo, ahí lo tenemos el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Que fue muy importante para la historia del Perú. El virrey Francisco de Toledo. No te olvides que Francisco de Toledo hizo grandes reformas. Las reformas toledanas del virrey Toledo son famosas. Por ejemplo, el virrey Toledo establece que el tributo sea en dinero. Que el tributo sea en dinero. También establece que los indios deben ser agrupados en pueblos o reducciones. Él crea las reducciones o pueblo de indígenas. ¿De acuerdo? También el virrey era superintendente de la Real Hacienda. ¿Te acuerdas qué es eso? Superintendente de la Real Hacienda. Significa que toda la economía colonial gira en torno a él, porque él es el que debe supervisar que la economía esté bien, en orden. Por eso él era el superintendente de la Real Hacienda. ¿Sabías que el virrey podía proponer autoridades religiosas? Podía proponer autoridades religiosas. ¿Cómo se llama eso? Se llama regio patronato. Claro. ¿Sabías que el virrey Toledo establece en el Perú el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición? Esa es otra reforma toledana de él. Claro. Y el virrey Toledo pone fin a la dinastía de Vilcabamba. Claro, él derrota a la dinastía de Vilcabamba, ¿sí o no? Además del virrey, otra autoridad local era la Real Audiencia. No te olvides que la Real Audiencia era una institución que impartía justicia a nivel de Perú. A nivel de toda la colonia era la Real Audiencia y tenía la máxima autoridad. Por otro lado, si el virrey moría o le pasaba algo al virrey, ¿quién asumía su cargo? ¿Quién lo reemplazaba? La Real Audiencia. ¿Estamos de acuerdo? La Real Audiencia. Había una autoridad provincial que era muy odiada por los indígenas. Era el corregidor. Sí, el corregidor era una autoridad muy odiada, lo odiaban, porque él maltrataba a los indígenas, pero era abusivo, claro, claro. El corregidor, por ejemplo, organizaba la mita minera, ¿no? Los llevaba a las minas a trabajar. El corregidor les cobraba el tributo indígena. Y el corregidor realizaba los repartos mercantiles, ¿no? Pero el cabildo era una autoridad, el cabildo autoridad municipal. El cabildo estaba a cargo de lo que es hoy día la municipalidad. ¿Qué función cumple un cabildo? Me puede decir un joven. Ah, un cabildo
cumple la función de ser o administra la ciudad o gobierna los centros urbanos. Un cabildo debe velar por la seguridad de los vecinos. Un cabildo debe asegurarse el abastecimiento de la ciudad. Un cabildo debe asegurarse también todo lo relacionado al ornato, la belleza de la ciudad. Hoy día no se dice cabildo, hoy día se dice municipalidad. ¿Qué te parece? Estamos repasando así brevemente, ¿ah? Seguimos repasando. La sociedad colonial. Tú sabes que había una república de blancos o la república de españoles, de repente dice usted, ¿no? Es república de españoles. Ok, la república de blancos o de españoles estaba formada por los llamados peninsulares. ¿Qué es un peninsular? ¿Qué es un chapetón? Repito, la república de blancos estaba formada por los peninsulares o chapetones, nacidos en España, claro. Había una república de indios que estaba formada por indígenas aborígenes. Había las castas y había los esclavos. Ahora sí, vamos a detallar un poquito ya, vamos a detallar. Por ejemplo, profesor, la República de Blancos estaba formada por los peninsulares. ¿Qué es un peninsular? Un español nació en la península ibérica, porque España está en la península ibérica, ¿sí o no? Pero también estaban los criollos. ¿Qué es un criollo? El hijo de un español. Un criollo tiene papá y mamá españoles, ¿o no? Claro. Entonces, en la República de Blancos o españoles estaban los peninsulares y los criollos. Un criollo es hijo de españoles, pero no es un cruce racial, porque tanto su papá como su mamá son españoles. Por eso los criollos también le decían españoles americanos. Ahora, dentro de lo que es la República de Blancos o españoles, estaba la nobleza, estaba la clase media y estaba el pueblo. ¿Qué es de la República de Indios? La República de Indios estaba formada por los caciques. ¿Qué es un cacique, profesor? Un cacique es un noble indígena. Repito, el cacique es un noble indígena. Los caciques, ¿por qué tienen poder? Porque se supone que son descendientes de las panacas. ¿De acuerdo? Un cacique es nobleza indígena. Ah, pero su trabajo es colaborar con los españoles. Colabora con los españoles. Y los indios de cédula son los indios comunes. Los indios comunes y corrientes. El indio de cédula está obligado. Ah, profe, perdone, ¿por qué se llama indio de cédula? Legalmente, los indios o jurídicamente son considerados menores de edad y vasallos de su majestad rey. ¿Qué de las castas? A ver, hablemos un poco de las castas. Las castas son los diversos cruces o uniones raciales que se van a dar, ¿no? Va a haber diversidad de uniones raciales. Por ejemplo, ¿qué es un mestizo, profesor? Mestizo es la unión de un blanco español con una mujer de raza andina. Mestizo famoso que recuerdes, el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo famoso, ¿no? Se dice que su papá era un militar español y su madre una mujer indígena. Los mulatos,
Los mulatos son hijos de un español con una mujer de raza negra. Los ambos. ¿Cuándo es ambos? Es la unión de una persona indígena con un esclavo o esclava. Claro, cuando una persona de origen andino estaba con una persona africana, ¿no? O esclava, salía el sambo. Y el cholo era producto de la unión de un mestizo con una mujer de raza indígena. Va a haber muchos cruces actualmente. ¿Cuántas uniones raciales hay, no? Ya una diversidad, ¿no? Al menos Perú es multiétnico o podemos decir muchas uniones raciales, ¿no? ¿Qué de los esclavos? ¿Qué podemos decir los esclavos? A ver. Por ejemplo, el esclavo bozal. Los traían de África, ¿no? Venían del Congo, de Angola, ¿no? Los traían de Angola, los traían de Mozambique, Congo, Angola, Mozambique, ¿no? El esclavo bozal, ese recién llegado, no habla castellano, ¿no? Lo ponen a la venta. El ladino, el ladino es el que ya tiene un tiempo acá, ya tiene las costumbres y ya tiene el idioma castellano. Y los cimarrones, son eh, esclavos rebeldes, esclavos fugitivos. ¿Sí o no? Muy bien, pasamos ahora a la economía. La economía colonial se va a basar en los siguientes principios. A ver, primer principio colonial, mercantilismo. El mercantilismo. ¿Qué cosa es mercantilismo? Acumulación de metales preciosos, mercantilismo. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pizarro y todos los llamados conquistadores buscaban oro y plata, porque así pensaba la gente en ese entonces, ¿no? El exclusivismo, allá, mira, solo España podía negociar con sus colonias. Eso tiene otro nombre, profe, se llama monopolio, correcto, el monopolio. Intervencionismo, intervencionismo. La metrópoli interviene o controla la producción. Todo lo que se produce acá se produce por voluntad de la corona. Entre las actividades económicas destaca en primer lugar la minería, ¿no? Tú sabes que la minería es la principal actividad económica, siendo la mina de Potosí, la mina más importante, ¿sí o no? La mayor producción de plata con Potosí. Va a haber otras minas, ¿no? Como la mina de Huancavelica, acuérdate. De la mina de Huancavelica sacaban el mercurio, o también llamado azogue. El comercio es monopólico, monopolio. Así tenemos la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal de Consulado. La Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal de Consulado. Explicar lo siguiente, ¿no? En España, ojo, en España estaba la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba del comercio colonial con todas las colonias americanas. ¿De acuerdo? Barco que llegaba acá al Perú se supone que venía autorizado por la Casa de Contratación.
Pero acá en Lima estaba el llamado Tribunal de Consulado, que se encargaba del comercio en el Perú. O sea, ¿quién controlaba el monopolio a nivel general? La Casa de Contratación de Sevilla. ¿Y quién se encargaba de cobrar acá en Perú, el gremio de comerciantes? El Tribunal de Consulado. Ya sabes, según ese mapa, los barcos que venían de España, que venían de Sevilla, podían venir al territorio del Perú, pero a la zona de Cartagena, Colombia, a la zona de Portobelo, Panamá, y del Callao tenían que ir a recoger. Por dos razones. La primera, una razón práctica. Para España era más fácil del Atlántico venir hacia esa zona de Cartagena o Portobelo, Panamá. Pero lo segundo es que había demasiados piratas y corsarios, por eso que los españoles tenían que ver la forma de eludir eso, claro. Mira, por ejemplo, en el Callao, los barcos salían del Callao hasta Portobelo, Panamá, para recoger las mercancías, iban escoltados por un conjunto de barcos de guerra que protegían a los comerciantes. Esos barcos que protegían a los comerciantes se llamaban la Armada del Sur. Profe, pero los barcos que venían de España, a esos son flotas y galeones. Flotas y galeones. Las flotas eran enviadas hacia México, Veracruz, y los galeones venían al virreinato del Perú. Algunos se quedaban en Cartagena, Colombia, otros se quedaban en Portobelo, Panamá. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. La agricultura. De hecho, era una actividad importante. Acá había bastantes terratenientes hacendados, bastantes, ¿no? Las haciendas tenían trabajadores agrícolas. Esos trabajadores agrícolas eran llamados yanaconas, ¿no? Los yanaconas. Y las haciendas y las estancias eran lugares ganaderos, ¿no? Ganaderos. ¿Qué son los obrajes? ¿Te acuerdas? Centros de producción textil. Los obrajes. Todo el día los tenían tejiendo, ¿no? Hablemos de los impuestos coloniales. A ver, ¿cuándo te acuerdas? Estamos recordando nomás, ¿ah? Estamos recordando. A ver, Quinto Real. Sí, afecta al sector minero. Es el 20% o la quinta parte para el rey. ¿Ya? ¿Qué hay del almojarifazgo? Es un impuesto que se paga en aduanas. Almojarifazgo es un impuesto aduanero por las importaciones y exportaciones. También estaba la alcabala. ¿Te acuerdas de la alcabala por comercio interno? ¿Sí o no? Por la compra y venta de bienes, pero es el comercio interno, la alcabala. La media nata es un impuesto por los cargos públicos. Estamos recordando, ¿ah? Yo sé que tú te acuerdas. La media nata es un impuesto por cargos públicos. La derrama, contribuciones para el rey en tiempos de guerra. Cobos, cobos. Cobos es un impuesto por la acuñación de monedas. Cabezón, por las tierras rurales no explotadas. Tributo indígena. El tributo indígena, como su nombre lo dice, solo lo pagan los pobladores indígenas. Ellos nomás pagan. De los 18 a los 50 años. Diezmo es el 10%. 10% de la producción agropecuaria para el rey. Primicia, primicia afecta más al sector ganadero. Se dice que de las crías, el primerito, el más bonito, para la iglesia.
¿Qué de la educación colonial? Había colegios menores, había colegios mayores, ¿sí o no? Colegios menores, colegios mayores, ya. Los colegios menores y mayores eran para los hijos de los españoles, es para la nobleza española, ahí no iba el pueblo. El pueblo no tenía acceso a la educación. La educación era un privilegio de los nobles. Por lo tanto, a los colegios menores y mayores iban los hijos españoles, pero nobles. Los caciques sí tenían educación, pero había colegios para caciques. Había escuelas para caciques, esa parte. Los colegios menores vendrían a ser algo así como la primaria, pues, ¿no? Y los colegios mayores, algo así como la secundaria. Entre las universidades destaca la Real y Pontificia Universidad de Lima San Marcos, que fue fundada un 12 de mayo de 1551. Los vecinos de Lima, los criollos, querían que sus hijos tengan formación universitaria. El rey de España consideró que mejor creaba una universidad en América, ¿no? Y se crea esta universidad en América, ¿sí? Luego se van a crear otras universidades coloniales, por ejemplo, la Universidad San Antonio Abad de Cusco, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Que también son universidades de la época colonial, ¿ah? Y ya avanzamos con las reformas borbónicas. ¿Qué te parece? Entre las reformas políticas más importantes está la creación de las intendencias. Cuando se eliminan los corregimientos van a ser eliminados, ¿no? Claro, las intendencias reemplazan a los corregimientos, pero también se va a crear la audiencia del Cusco, ¿no? La audiencia del Cusco. A ver, tenemos una pregunta antes de continuar con esto. ¿Te acuerdas cuáles eran las intendencias? Fueron 8. Las intendencias fueron, a ver, 2 con H, Huancavelica y Huamanga, 2 con T, Trujillo y Tarma. Repito, 2 con H, Huancavelica y Huamanga, 2 con T, Trujillo y Tarma. Está la audiencia del... me olvidaba. Faltan Lima, Arequipa, Cusco y la última Puno. Ya, repito. Las intendencias fueron 8, 8 nomás. 2 con T, Trujillo y Tarma. 2 con H, Huancavelica y Huamanga, ya van 4. Lima, Cusco, Arequipa. Lima, Cusco, Arequipa, ya van 7. Y la ultimita Puno. ¿Ya? Las intendencias reemplazan a los corregimientos. También se crea una audiencia en el Cusco. Claro, se crea la audiencia del Cusco. Seguimos. Va a haber reformas territoriales. 2 virreinatos nuevos. Ya en América había 2 virreinatos, el virreinato de Nueva España en México y el virreinato del Perú, ya había 2. Pero con las reformas borbónicas se van a crear 2 nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata. ¿Está bien? En cuanto a las reformas económicas, se va el decreto de libre comercio, se va a implantar las aduanas internas, se va a incrementar el cabala y se va a legalizar el reparto de mercancías. Pero tal vez el más importante de todos es el decreto de libre comercio. ¿Por qué, profesor? Porque con este decreto de libre comercio se va a permitir la existencia de nuevos puertos. El Callao y Veracruz, que tenían el monopolio, ya no lo iban a tener, ¿no? Claro que sí. Otra reforma importante
Es lo relacionado a los jesuitas. Los jesuitas van a ser expulsados del Perú, les van a expulsar. Los jesuitas habían sido muy críticos con las reformas borbónicas, e incluso criticaron al rey Carlos III. Carlos III le ordenó al virrey Amat y Junier que expulse a los jesuitas. Tú dirás, ¿y sus bienes, profe? Ah, no, para eso se crea la Oficina de Temporalidades o el Tribunal de Temporalidades que sería a cargo de los bienes de los jesuitas expulsados. Va a haber una reforma educativa cuando se va a crear el Convictorio de San Carlos, ¿no? Claro, este Convictorio de San Carlos de esa época actualmente es el Centro Cultural de San Marcos, ¿no? El llamado Centro Cultural de San Marcos. Claro que sí. Muy bien, jóvenes, hemos hecho un repasito importante, teórico, pero ahora sí vamos a desarrollar preguntas y aquí sí tienes que trabajar tú, ¿ya? Siempre vamos un tiempito para preguntas para que usted pueda trabajar. A ver, vamos a empezar. A ver, la pregunta uno lee con paciencia, nadie te apura. Lee la uno y da tu respuesta. A ver, entre los diversos puntos de las leyes nuevas de Indias, 1542 se estableció que A. Los encomenderos que hayan tratado mal a los indios pierdan sus encomiendas. B. Igualmente pierdan su encomienda a los conquistadores que se hallaron contra el Mauro el Viejo en la batalla de Salinas. C. A la muerte del encomendero vuelvan sus indios a la corona. D. Las encomiendas pasen a la corona si sus poseedores no tuvieron los títulos en orden. Frente a esta disposición, los encomenderos reaccionaron A. Negativamente, pero no se atrevieron a rebelarse. B. Violentamente, pues la corona les quitaría el control de la mano de obra. C. Acatándolas debido a que la encomienda era una institución sin importancia. D. Rebelándose, pues la corona esclavizaría a la población indígena. ¿Cuál fue la reacción? La respuesta es la B. Violentamente, pues la corona les quitaría el control. Claro, pues. ¿Te acuerdas que Gonzalo Pizarro se subleva? Gonzalo Pizarro se subleva contra la corona. La respuesta es la B. En vez de bueno, ya. La 2. A ver la 2. Ya estás todavía. 2. Ante la imposibilidad material de una administración directa y eficiente del monarca Carlos V sobre la amplitud de sus territorios, este dividió la administración de sus territorios entre asesores cercanos que se encarguen de dicha tarea. De esa forma, la administración política y jurídica americana desde España recaía en manos de quién o del A. Los corregidores provinciales. B. La Real Audiencia de Lima. C. La figura del virrey. D. Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, ¿qué has marcado en la 2? Mira, la última parte dice, la administración política y jurídica americana desde España, recaía en manos de
La D, el Real y Supremo Consejo de Indias. La D, doctor. ¿Ya? Real y Supremo Consejo de Indias. Pregunta 3. A ver, vamos la 3. Contesta la 3. Te espero. 3. Estableció la tasación del tributo en dinero. A. Pedro Fernández Castro. B. Amat y Yuní. C. Francisco de Toledo. D. Blasco de Vela. Francisco de Toledo, correcto, Francisco de Toledo. Pero hay unas preguntitas para ti, a ver. ¿Quién fue Pedro Fernández Castro? El conde de Lemos, el que abogó por los indígenas. Amat y Yuní, él es el virrey que expulsa a los jesuitas. Y la D, Blasco de Vela, primer virrey. Pero aquí la pregunta es, ¿quién estableció la tasación del tributo en dinero? Francisco de Toledo, la C, campeón. ¿Ya? A ver la 4, vamos a la 4. Contesta la 4. Listo. El máximo tribunal de justicia del Virreinato del Perú. A. La Casa de Contratación. No, profe, eso es comercio. Arzobispo de Lima es religioso. La Real Audiencia sí es judicial. El Tribunal de Consulado es más comercial. La respuesta es la C. La Real Audiencia. La C. 5. A ver la 5. Vamos, resuelve la 5. Resuelve la 5. Te espero, te espero. Acá tú tienes que resolver. La idea es que tú resuelvas. Vamos, la 5. Sobre las reformas toledanas, señala y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Francisco de Toledo reorganiza el virreinato. Puede decirse que sí, ya, sería verdadero. Organiza la intendencia. No, intendencia es reforma borbónica, nada que ver. Falso, verdadero o falso. Ya está, profe, correcto. Elimina las reducciones. No, él crea las reducciones. Tasación de tributo en dinero. Sí. Entonces la A. ¿Está bien? La A de abogado. Listo, la A de abogado. 6. A ver, campeón a 6. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? A ver. Claro, la 5 era la A, pero la 6, ¿qué dices? ¿Ya la 6? ¿Cuál de las siguientes proposiciones fue una atribución del Consejo de Indias? A ver, A,
elaboración de las leyes de Indias, ¿verdad? Administrar los centros urbanos no es el cabildo. Promover la evangelización es el religioso. Control comercial, el monopolio comercial es escasa contrataciones de vías. La respuesta es la A. La elaboración de las leyes de Indias, la A. Vamos a la 7. Es una de las reformas Toledano y Virreinato del Perú. Una. ¿Te acuerdas? ¿Te es familiar, no? La D, el establecimiento del Tribunal de Santo Oficio o la Inquisición. ¿De acuerdo? La 7, la D, el establecimiento del Tribunal de Santo Oficio o la Inquisición. 8. Vamos, 8, 8. Controlaba el tráfico comercial interior y virreinato. ¿Cuál? Real Audiencia, Tribunal de Consulado, Corregimiento, Cabildo. Ahí ese Tribunal de Consulado, pues una institución comercial, ¿no? No olvides que acá en Lima el Tribunal de Consulado organizaba a los comerciantes limeños. 8B de bueno. 9. 9. A ver la 9. Sobre la economía colonial, señal y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Estamos en la 9. Los puertos exclusivos eran Sevilla, Veracruz y Callao, ¿verdad? Claro, en España Sevilla, en México Veracruz y en el Perú Callao. Correcto, ¿ah? Es verdadero. El mercantilismo consistía en exclusivismo comercial. No. Mercantilismo es acumulación de metales preciosos, exclusivismo y monopolio. No, verdadero o falso. Ya está, ¿no? El Tribunal de Consulado controlaba el tráfico comercial al interior del virreinato. Sí, verdadero. El Yanaconaje era la servidumbre en los obrajes. Falso. Sería entonces verdadero o falso. La D, ¿no? ¿Está bien la D? La D de doctor, ya. Vamos a la 10. A ver cómo te va la 10. Vamos a la 10, la 10. Te espero, te espero. Vamos a la 10, la 10.
¿Ya está? En la 10, durante el periodo colonial peruano se establecieron una diversidad de tributos que tenían como principal beneficiario a la corona española. Uno de estos tributos fue el alcabala, el cual era pagado a las transacciones comerciales dentro del reinado peruano. B. La feligresía cristiana de la iglesia por la primera cosecha de sus tierras. C. Los comerciantes para refaccionar los galeones dañados en guerra. D. El no uso de propiedades agrícolas. Respuesta, ¿qué dices tú la 10? La A. Las transacciones comerciales dentro del virreinato peruano. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando, ¿ah? Vamos avanzando. Vamos a la 11, a ver, te espero que leas. Lee la 11. Vamos, la 11, la 11. A ver, la 11. Durante la colonia, el almojarifado sobre un impuesto A. Grabado a la compra y venta del interior virreinato. No. Sobre la producción agropecuaria a favor de la Iglesia Católica. No. Exclusivo de los indios común. No. Aduanero de importación y exportación. Sí, es el impuesto aduanero. La 11, la D. Correcto, la D, doctor. Vamos, seguimos, seguimos. Vamos. La número 2 se resuelve. 12. El navío de permiso de 1713 consistía en A. Dar libertad para que ingresen productos asiáticos. B. Conseguir el respaldo de la Iglesia para la evangelización. C. Autorizar el retorno de los jesuitas a las colonias americanas. D. En el ingreso de un barco inglés para comercializar con América. La respuesta es la D, doctora. Sí, con el navío de permiso, un barco inglés tenía permiso para comercializar con América, podía dejarlo en Portobelo o en Cartagena y más o menos venderle 650 toneladas de mercadería. Pero esto se dice que no funcionó, ¿no? Porque venían más barcos ingleses, no, no se cumplía, ¿ya? Pero era esa autorización para que los ingleses introduzcan mercancías. La respuesta es la D, doctora, la D, doctor. Vamos a la 13 ya. A ver, vamos, vamos, te escucho. Resuelve la 13, resuelve.
La 13, con el decreto de libre comercio se establece A, solo monopolio de México y Perú. B, la apertura de nuevos puertos. C, el ingreso de productos de cualquier nación. D, el fortalecimiento de la Casa de Comercio de Sevilla. Respuesta correcta, la apertura de nuevos puertos. Claro, pues, la apertura no. Ahora iban a competir con el Callao y Veracruz, ¿no? Claro, la apertura de nuevos puertos, la B. A ver la 14, a ver, vamos, vamos, vamos. 14, 14. A ver la 14. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue establecido en el Virreinato peruano en 1570, con el objetivo de controlar y reprimir a aquellos que se apartaran de las interpretaciones de la doctrina católica establecida por la Iglesia. Entre los grupos procesados en esta institución tenemos A, judíos y moros, sí, a ellos los perseguían. Dos, los caciques, no. Los caciques eran, por ser indígenas, estaban en proceso de evangelización, no. La hechicería sí, los herejes sí, pero no los indígenas, porque vuelvo a repetir, estaban en proceso de evangelización. 1, 3 y 4, la B de bueno. 1, 3 y 4, la B de bueno. Y la 15 ya, la 15, a ver. ¿Qué dice? ¿Sabes las nuevas intendencias cuáles fueron? Dos con H, Huancavelica y Huamanga, ya. Trujillo y Tarma, con R. No confundas con Tacna, Tarma. Lima, Cusco, Arequipa y Puno, la sede campeón. La sede campeón. No, es Tarma, con R, Tarma, no, no Tacna. Por eso la respuesta es la sede campeón. ¿Qué te pareció? Ya, muy bien. Ahora lo que viene es preguntas, ¿ya? Ahora sí vamos a contestar todas tus dudas del tema virreinato o temas anteriores, ¿ya? Correcto, correcto. Vamos a contestar todas tus preguntas del tema virreinato o temas anteriores. Así que desde ya te invito a escribir tus preguntas, por favor. Escribe tus preguntas. Vamos, vamos, anímate, anímate. Todo lo que quieras preguntar del tema virreinato o temas anteriores. Si quieres que repita algo, que te haga recordar algo, vamos, escríbeme. Todo lo que tú gustes del tema, escríbeme. O temas anteriores. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Preguntas, por favor, preguntas, preguntas. Vamos, chicos, anímense, escriban preguntas. ¿Algún punto que quieras que repita o que explique un poco más? ¿Que te repase algún tema anterior? Vamos, escríbeme. A ver, chicos, escriban, escriban. Muy bien, ya tenemos algunas preguntas, qué bueno, ya están llegando las preguntas, excelente, muy bien, les felicitamos. Vamos, ¿quién más anima? ¿Quién más se anima? Vamos, vamos, escriban preguntas.
Vamos saludando ya. Mientras los chicos se animan a escribir preguntas, voy saludando. Joel, Omar Yapu, Milagros, Azurza Trujillo, Marjorie Dayana, Alejandra Estefanía, Nayek Adriana Loaiza, Hayek Nicole, Dharma Ángeles, Marjorie, ya está. Cielo Darlín Agüero. Muy bien. Invitamos a todos los caballeros presentes y a las señoritas a escribir sus preguntas, por favor, chicos. Vamos a repasar juntos. A ver, pregunta, pregunta. Mientras te animas a escribir tus preguntas, yo voy a ir contestando las primeras, ¿ya? Pero escribe, hijo, escribe tus preguntas del tema anterior o de hoy día para ampliar temas, explicarte un poco más. Tus dudas de una vez las resolvemos, ¿ah? Este es el momento en el que me tienes que preguntar, ¿ya? Yo aquí te contesto lo que tú gustes sobre el tema, por supuesto. A ver, dice Alejandra Estefanía Aro, dice, profe, ¿qué eran los repartos mercantiles? En primer término, al indígena le hacían trabajar en las minas, o sea, de por sí era una explotación, ¿no? Ya era una explotación, pero eh, le cobraban tributo excesivo, pero a eso ya el super colmo es que le obligaban a comprar cosas. Ese era el super colmo ya, porque, o sea, aparte que les cobraban tributo, llevaban a las minas, les obligaban a comprar, y eso se llama repartos mercantiles, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, Perú, escúchame, eh, acá en Perú, el corregidor hacía eso. El corregidor se ponía de acuerdo con malos comerciantes y entonces el comerciante le traía a veces hasta sus obras, ¿ah? Le daba crédito al corregidor y el corregidor le obligaba a comprar cosas muchas veces innecesarias, inútiles para el campesino. O sea, el campesino no necesitaba esas cosas que le traía el corregidor, pero como les obligaba a comprar, tampoco era una opción, no era voluntario, era obligatorio. Y ahí por qué muchos indígenas van a molestarse y odiar al corregidor, ¿no? Entonces, los repartos mercantiles, dicho en pocas palabras, era cuando le obligaban a los indios a comprar productos, cosas que ellos no habían solicitado. Gracias, Alejandra, muy amable. Invitamos a los jóvenes a escribir sus preguntas. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Anímense. Alex Jonathan dice, ¿puede hablar del yanaconaje? Claro. El yanaconaje, como lo conocemos desde la época del Imperio Incaico, un yanacona era un sirviente de la nobleza, ¿no? Ese es un yanacona. Pero ya en el virreinato, yanacona se vuelve sobre todo un siervo, pero agrícola. Entonces, en las grandes haciendas españolas había sirvientes agrícolas, ¿entiendes? Ahora, su condición de yanacona, por ser sirviente, era hereditaria, pues. Eso viene desde la época incaica, ¿no? La gran diferencia es que, si bien es cierto, en el Imperio Incaico el yanacón era sirviente, no era como la época española, ¿no? Donde eras explotado y maltratado. Esa es la gran diferencia, ¿no? Ya. Pasamos a la pregunta de Marjorie. ¿Puede explicar sobre el decreto de libre comercio y los estancos? Ya. Primero, el decreto de libre comercio. España había defendido el monopolio comercial durante años, o mejor dicho, durante siglos. España había dicho que el monopolio comercial debía respetarse, pero seamos honestos, no le fue bien. A través del contrabando ingresaban diversos productos de diferentes países. En serio, a través del contrabando llegaban diversos productos, mercancías, muchas veces de mejor calidad y más barato.
Ya, España tenía ya ese problema, la competencia, pero profe, si usted dice que es monopolio, no, es que desde el punto de vista legal es monopolio. Pues el contrabando es un comercio ilegal. O sea, España no podía frenarlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el estanco? Ah, bueno, para concluir la idea, ¿no? Entonces, ¿qué hace Carlos III? Carlos III decide que mejor va a eliminar el monopolio y que va a establecer decreto de libre comercio entre España y sus colonias. Pero ahora eso iba a significar que se iban a crear más puertos. El puerto de Valparaíso en Chile, el puerto de Guayaquil, el puerto de Montevideo, y así diversos puertos. ¿Entiende? Ahí está, pues. Correcto. ¿Qué son estancos? Monopolio estatal. Cuando el Estado impone un estanco, significa que el único dueño de recursos es el Estado y que solamente el Estado lo puede vender. ¿Entiende? Eso significa estanco. ¿Ya? El estanco del salitre. Muy bien. Más preguntas, chicos. ¿Qué pasó? A ver, escriban, escriban. Del tema de hoy o temas anteriores, vamos, pregunten, pregunten. ¿Qué pasa con la pregunta de los jóvenes, por favor? ¿Ah? Vamos, vamos. ¿Quieres que te repase algo, que amplíe? Vamos, escribe. Este es el momento de las preguntas, muchachos. Vamos, vamos, pregunten. A preguntar, escriban. Escriban sus preguntas. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? A ver, chicos, he avanzado dos. Vamos, escriban preguntas. A ver, chicos, a ver. Anímense a escribir preguntas del tema, por favor. O preguntas de temas anteriores también. Vamos, escriban. A ver, ya tenemos una pregunta más. Correcto, Alex, con mucho gusto. Durante las reformas borbónicas se crea el Real Convictorio de San Carlos. Te voy a contar. En primer término, la educación había estado a cargo de los jesuitas. Los jesuitas tenían muchas escuelas, así que la educación estaba principalmente a cargo de los jesuitas, aunque debemos aclarar que también había otras órdenes religiosas, como los dominicos, los franciscanos, los agustinos. Pero los jesuitas empezaron a construir muchas escuelas. Ah, por supuesto, esos colegios parroquiales eran particulares, pues, porque tú tienes que pagar, ¿no? Además, hemos dicho que la educación era para los hijos de la nobleza, no para el pueblo. Pero lo que sí es cierto es que cuando se da las reformas borbónicas y los expulsan a los jesuitas, quedó un vacío educativo. ¿Por qué un vacío educativo? Porque uno, ya no iban a funcionar las escuelas jesuitas y dos, no iba a haber profesores. ¿No ve que los jesuitas que eran sacerdotes eran los profesores en las escuelas? Entonces, al expulsar a los jesuitas, estaban dejando prácticamente sin profes a muchas escuelas. Entonces, al rey Carlos III se le ocurrió hacer el convictorio de San Carlos y ahí habrían de estudiar los hijos de los criollos. Y muchos de ellos en el futuro se van a convertir en precursores y próceres de la independencia. El convictorio de San Carlos va a ser dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza.
el maestro de los próceres, Toribio Rodríguez de Mendoza. Y Toribio Rodríguez de Mendoza, atención, va a impartir conocimientos de la ilustración. Por eso se dice que a los alumnos del Convictorio de San Carlos se le va a conocer como los carolinos, ¿ya? A los alumnos del Convictorio de San Carlos le conocen como los carolinos. Y una pregunta de admisión hace años, ya que pregunta Alex Jonathan, es la siguiente. ¿Cuál fue el primer centro o el principal centro de conspiración de la independencia? Dijo, ¿ah? ¿Cuál fue el principal centro de conspiración de la independencia? Y la respuesta fue el Convictorio de San Carlos, porque los alumnos carolinos son los que conspiraban, ¿no? Claro. Gracias, Alex Jonathan, muy amable. Claro, Alejandra, por supuesto. Hablemos un poquito, dice acá, de los virreyes más importantes y las cosas que hicieron. Con mucho gusto, Alejandra, y te agradezco por la pregunta. Miren, les cuento. Comencemos, pues, ¿qué les parece? Comenzamos con el virrey Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú. Pobre Blasco Núñez de Vela. Ni bien llegó al Perú, le hicieron la guerra, profe, sí. ¿Quién? Gonzalo Pizarro, qué abusivo Gonzalo Pizarro. Le hizo la guerra a Blasco de Vela y lo mató, ¿no? Claro que lo mató, por supuesto. ¿Ya? Otro virrey importante, por ejemplo, sería Antonio Mendoza. Fue el segundo virrey. Antonio de Mendoza, segundo virrey. Antonio de Mendoza fue virrey justo cuando se crea San Marcos. ¿No ve que San Marcos se crea el 12 de mayo de 1551? Ya, Alejandra, gracias. Pero hay más, no se preocupe. Por ejemplo, podemos citar a Francisco de Toledo, el gran organizador. El gran organizador. Y a pedido de los presentes, poquito de Manuel Amat y Junier, ¿no? Manuel Amat y Junier no solo es porque expulsa a los jesuitas, algunos lo consideran más por lo de la Perricholi, pues, que se dice que el virrey Amat y Junier, siendo un hombre mayor, mucho mayor que esta mujer joven, enamoró a Micaela Villegas, ¿no? Porque su nombre de ella era Micaela Villegas. La enamoró, le hizo la Alameda de los Descalzos, el Paseo de Aguas, ¿no? Claro que sí. Se dice que llegó a tener un hijo con ella. Eh, Agustín de Jauregui. Agustín de Jauregui fue el virrey cuando Tupac Amaru se subleva. ¿Ya? Claro que sí. Cuando llega San Martín, Joaquín de la Pezuela. Cuando llega San Martín, Joaquín de la Pezuela. José de la Serna, cuando llega Bolívar y se logra la independencia del Perú. Pero ¿quién fue Pedro Fernández de Castro? Ya que ahora nos pregunta, gracias Alejandra, Marjorie Dayana Flores pregunta acerca del conde de Lemos. Ya. Marjorie, el conde de Lemos es Pedro Fernández de Castro. Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos, es aquel que abogó por los indígenas. Abogó por los indígenas. Lo que pasa es que acá en el Perú estaban siendo maltratados en la explotación minera. Entonces Pedro Fernández de Castro viajó hasta la mina de Potosí, vio de cerca cómo los maltrataban, cómo los explotaban. Y cuentan que Pedro Fernández de Castro exclamó, no he venido al Perú a arriesgar la salvación de mi alma. Es probable que dijera eso porque no podía ser, ¿no?, que maltraten tanto a estas personas
y nadie sienta ningún tipo de dolor, pesar, ¿no? O un tipo de misericordia hacia ellos. Por eso Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos, aboga ante el rey pidiéndole que elimine la mita, ¿no? Aunque en honor a la verdad, difícil que el rey haga eso, ¿no? Ya, listo. Vamos, vamos. Todavía quedan unos minutos por unas preguntas. ¿Quién más? Así, algún punto que quieras que repase, que amplíe de este tema o temas anteriores, pregúntame. Vamos, aprovecha el tiempo. Vamos, vamos, pregunta, pregunta. Vamos, vamos, a ver, a ver. Ya, entonces llegó el momento que yo pregunte, ¿pero está bien o no? Ya, ahora voy a preguntar yo de virreinato, pe. Atento, ¿ah? Atento. Primera pregunta de virreinato. ¿Qué cosa era el impuesto avería de virreinato, ah? A ver, contéstame, ¿qué es el impuesto avería? Contéstame, contéstame. ¿Qué era el impuesto avería? Virreinato, ¿ah? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya, yo contesto entonces, ¿ah? El impuesto avería era un impuesto para el mantenimiento de los barcos de la Armada del Sur. Es que los barcos de la Armada del Sur se enfrentaban a los barcos piratas y corsarios y muchas veces terminaban dañados. Había que renovar o había que simplemente darle su mantenimiento. Entonces, el impuesto a avería era un impuesto para la Armada del Sur. Siguiente pregunta. ¿Quién fijó los límites entre la gobernación de Nueva Castilla y Nueva Toledo? ¿Te acuerdas que hubo problemas en las guerras civiles entre Pizarro y Almagro? ¿Tú te acuerdas quién fijó los límites entre Nueva Castilla y Nueva Toledo? A ver, ¿alguien se acuerda? Escríbame, escríbanme. ¿Quién fijó los límites entre Nueva Castilla y Nueva Toledo? ¿Quién sabe? Respuesta correcta. Ala. Quien fijó los límites entre Nueva Castilla y Nueva Toledo fue un señor llamado Fray Tomás de Berlanga. Fray Tomás de Berlanga. ¿Ya? Sí. Una más ya, la ultimita. No se veía un poco tímido hoy día, creo. ¿Ah? Ya, una pregunta más, a ver, ya. Esta sí está suavecita. Este para que te luzca, para que te luzca. A ver, en el virreinato del Perú se dice que los obrajes eran los centros de producción textil. Ya, los obrajes. Pero ¿sabías que había unos pequeños talleres también dedicados a la textilería? ¿Cómo se llamaban? Mira, los obrajes son los grandes talleres para hacer tejidos. Pero había unos pequeños talleres. ¿Cómo se llamaban esos talleres para hacer tejidos? Eran pequeños. Porque los normales se llamaban obrajes. Pero ¿sabías que los pequeños se llamaban? Alguien ya me contestó, alguien me contestó. A ver, a ver, a ver. Chorrillos, Alex, te recontrapasaste. Felicitaciones, Alex. Y la respuesta correcta, Chorrillos. Y con eso estamos poniendo punto